Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Que Dios te bendiga y te guarde. Hoy quiero hablarte sobre el tema que no mengüe tu fe. Y hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese mismo pasaje, en la versión traducción actual, lo dice de la siguiente manera: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha concedido. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus hermanos, compañeros, para que siempre se mantengan fieles a mí. Lo peor que puede sucederle a un discípulo de Cristo no es necesariamente que peque, sino que pierda la fe. Mientras hay fe en el ser humano, hay esperanza. Pero cuando el cristiano pierde la fe, todo está perdido para él. El cristiano puede pecar una y muchas veces, porque esa debilidad está en su naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa de la que habló Pablo en el libro de los Romanos. Pero mientras tenga fe, podrá arrepentirse, levantarse, porque el arrepentimiento está condicionado y unido a la fe. Cuando el individuo pierde la fe, su conciencia se endurece, se acostumbra al pecado, se siente a gusto con él y ya no le interesa dejarlo. Mientras permanezca encendida la luz de la fe, aunque sea débilmente, tendrá conciencia de que está lejos de Dios y deseará acercarse a Él. Cuando hablamos de fe, naturalmente un término bien amplio aplicado a diferentes contextos y que su significado puede de una u otra manera variar en la utilización de términos para definirlo. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de esa seguridad o confianza que una persona tiene o posee sobre una cosa, sobre una opinión, una enseñanza o una doctrina, etc. También puede definirse como esa creencia que no está sustentada necesariamente en pruebas,
además de la seguridad y producto en algún grado de una promesa. Cuando nosotros vamos a Hebreos, que es el pasaje bíblico, para así decirlo, puntual para el término de la definición de fe, dice, y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En una transliteración, es decir, sin muchos arreglos de traducción, lo vemos de la siguiente manera, y es la fe, base segura de realidades, pruebas convincentes que no se ven. No cabe duda que Dios utiliza la fe para moldear nuestro carácter cristiano y como persona en sentido general. La fe permite que de una u otra manera esté estrechamente ligada al carácter del individuo, de la persona. El carácter como esa manifestación de lo que está llegando a ser o es la persona en sentido general. Ahora bien, cuando hacemos una revisión a partir de la experiencia cristiana, encontramos que las causas, las cosas que originan disminución en la fe, que disminuyen la fe, son múltiples. Y eso hace que el creyente de una u otra manera tenga que estar alerta, tenga que bregar a veces al mismo tiempo con diferentes frentes y tener que bregar con eso de manera exitosa para que su fe no sea minada. Y según esa experiencia cristiana, una de las cosas que definitivamente disminuyen la fe son las distracciones. Las distracciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, los malos ejemplos, la gente que nos rodea, incluyendo creyentes que de una u otra forma, en vez de engendrarnos, motivarnos, fortalecer nuestra fe, sus malos ejemplos nos ponen en duda, ¿verdad? Y nuestra fe disminuye. El facilismo con el cual muchos se guían, porque tenemos una generación de creyentes no solamente floja en la fe, sino una generación de creyentes que no quiere sacrificar nada ni a sí mismo, mucho menos, en esa espera, en ese entendimiento de que todo tiene su tiempo y todo lo quiere fácil, que ocurra de forma milagrosa, aunque lo que estemos pidiendo sea hasta cierto punto egoísta. Muchos de ellos reflejan unos deseos desmedidos que bordan, ¿verdad? Rayan ya lo que es esa actitud insaciable, porque mientras más tienen, más quieren. Y no nos referimos solamente en términos económicos. Y naturalmente Satanás, con todas sus huestes, de una u otra manera, ¿verdad?, se convierte en una distracción que muchas veces nos pone a divagar y medra nuestra fe. Otra de las cosas que, según nuestra experiencia, disminuyen la fe es la envidia. La envidia. Da pena decirlo, pero aún entre los creyentes existe cierto recelo, especialmente en el ámbito del liderazgo, que
menguan la fe de mucha gente. La actitud de muchos líderes, cuando ve que otra persona puede decir cosas mejores, con mayor impacto, mayor alcance y novedad que la que ellos pueden hacerlo, eso genera cierta envidia, ¿verdad? Como aquella envidia que se generó con los hermanos de José, ¿verdad? Y cómo esa envidia lo llevó hasta venderlo como esclavo. Otra cosa que disminuye en la fe son las malas compañías. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noches. Y a veces uno se pregunta, bueno, pero ella o él es cristiano, puede ser una buena compañía. Bueno, en teoría sí, pero tenemos algunos cristianos que, aunque están en la iglesia y están ahí, no son buena influencia para otros creyentes. Es triste decirlo, pero la realidad está ahí. De manera que hay malas compañías dentro y fuera de la fe, y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que en vez de aumentar nuestra fe, la disminuye. Otra cosa que disminuye la fe es poner la mirada sobre las cosas que se ven y no en las cosas que no se ven. Y esto es bíblico, porque la palabra habla de eso, de que debemos poner las cosas, nuestra mirada, nuestra confianza en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, lo que no se ve es eterno. Y eso también disminuye la fe. Y finalmente entendemos que una de las cosas que disminuye nuestra fe es nuestra naturaleza pecaminosa, que nos arrastra, que aún estando en Cristo y cumpliéndose en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. No es menos cierto que mientras estemos en la tierra, vamos a tener una lucha campal con nuestra naturaleza pecaminosa, que definitivamente pueden en algún momento disminuir nuestra fe. Ahora bien, ¿qué cosas se pueden hacer para aumentar la fe? Porque definitivamente sabemos que la fe sube, baja, ¿verdad? Se mantiene a un nivel, y esos niveles hay que estarlos revisando, hay que estarlos cuidando para que no disminuyan de forma tal que nos impidan ver la mano de Dios obrando alrededor nuestro, ¿verdad? En medio de las tantas situaciones y realidades con las que tenemos que bregar estando aquí en la tierra. Entonces, lo primero es meditar sobre las ventajas y beneficios de estar en Cristo. Siempre que la fe, ¿verdad?, esté siempre medite en las ventajas, en esos beneficios de estar en Cristo. Estar en Cristo es estar seguro. Él dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y eso es muy importante. Recordar, meditar en eso. Segundo, rodearse de gente de fe. Esas personas que nunca creen, que nunca piensan que las cosas se pueden alcanzar, que al hablar siempre buscan, como dicen en el lenguaje común, la quinta pata al gato, no es el tipo de persona del cual usted deba rodearse. Rodéese de gente de fe que de una u otra manera lo eleven a la presencia de Dios con su actitud y sus acciones. Tercero,
Hay que ocultar la mirada ante las cosas ilícitas. Definitivamente la mirada, nuestras miradas, tienen que estar centradas en Cristo. Vamos a tener muchas oportunidades para muchas cosas, entre ellas cosas que no son lícitas, que a Dios no le agrada, y nosotros lo sabemos por la palabra, y definitivamente tenemos que cuidar nuestra mirada ante esas cosas. Porque cuidar nuestra mirada de esas cosas nos va a mantener nuestra fe en alto. Pero también para aumentar nuestra fe, señores, tenemos que hacer del estudio personal de la Biblia una disciplina. Sí. Hay que integrarlo como una de esas disciplinas diarias que es fundamental para perseverar y para que nuestra fe no mengüe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Que unido, eso es en Romanos 10:17, que unido a 1 de Juan 5:13 al 14, que dice, fe es la acción de creer en algo o alguien del cual ya se tiene conocimiento. En la medida que leemos el texto sagrado, nuestra fe aumenta. En la medida en que estudiamos la palabra y podemos crear esa disciplina de estudio, podemos entender mejor al Dios al que le servimos. El bajo conocimiento de Dios genera debilidad en nuestra fe, confianza en el Señor. Por tanto, hay que tener cuidado. Quinto, los cristianos que se involucran en el servicio a Dios tienen más oportunidad de que su fe sea reforzada que los que no sirven a Dios. Es decir, integrarse a las actividades de la iglesia, ser parte de algún esfuerzo de lo que se hacen en los cultos, reuniones, actividades en sentido general, eso, la interacción con esos contenidos, con la gente que se mueve en la programación de la iglesia, señores, eso aumenta la fe. Eso hace que su mente esté centrada en las cosas que definitivamente serán las que van a permitir que nuestra fe no mengüe. Eso es muy importante. Y por último, cosas que aumentan nuestra fe. Estamos hablando de la oración como un estilo de vida que refuerza y confirma la fe. Y cuando hablamos de la oración es muy importante destacar que uno de las debilidades en cuanto al tema de la oración es que clásicamente, tradicionalmente, la oración ha sido explicada de una manera muy pobre, muy limitada. A los creyentes de este tiempo hay que enseñarle qué significa orar, cuáles son los diferentes tipos de oración que se pueden y deben hacer. Pero más aún, hay que enseñarles formas de orar. Formas. Y en las formas creo que es donde mayormente hemos tenido poca instrucción. Porque a veces, y en definitiva en general, la persona se le enseña que para orar tiene que tener los ojos cerrados, que para orar tiene que estar de rodillas, que el mejor lugar para orar es el templo,
que para orar hay que concentrarse de forma tal que usted tiene que llegar a una dimensión tan profunda que algunos expertos han dicho que no es sino después de media hora de intenso ruego e insistencia, que después de ese tiempo es que se logra una conexión con Dios. Entonces, cuando nosotros vemos explicada la oración así, uno dice, bueno, pues está difícil, porque imagínense. Sin embargo, orar, señores, orar es hablar con Dios. Y para hablar con Dios, usted lo puede hacer de muchísimas formas. Para hablar con Dios, usted no necesita estar en la iglesia. Para hablar con Dios, usted no necesita cerrar los ojos. Para hablar con Dios, usted no necesita estar de rodillas. Los símbolos tradicionales de la forma de orar que nos han enseñado. Si bien es cierto, esas formas y ese mecanismo, para así decirlo, ayudan a una mejor concentración y todo lo demás, no es menos cierto que limita el entendimiento de un tema tan importante como la oración. Usted puede orar con los ojos abiertos, caminando, trabajando en la casa. Y si a la nueva generación se le explicara y se le diera, ¿verdad?, un entrenamiento básico sobre esas formas, ¿verdad?, de hacerlo, incluso se sentirían mejor consigo mismo y hasta con Dios, porque entenderán que se pueden comunicar con Él cada vez que quieran, de la forma que más le convengan y puedan hacerlo. De manera que estas son de las cosas que se pueden hacer que aumentan nuestra fe. Ahora bien, ¿qué hacer para que no mengue? Además de lo que ya hemos mencionado. Bueno, para que no mengue nuestra fe hay que pedirlo. Los discípulos lo hicieron con Jesús. Lucas 17:15 dice que los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. Que usted le pida al Señor que aumente su fe, usted no le va a ofender, al contrario. Es muy importante que si sentimos que nuestra fe está menguando, ¿verdad?, pedirle al Señor que la aumente. Pero también tenemos que entender que debemos presentar nuestros problemas y nuestras inquietudes a Dios en oración. Pedro dice que debemos depositar en Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras inquietudes, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si sentimos que la fe está bajando, pues vamos a tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta que nuestras decisiones deben estar filtradas por la palabra de Dios. No es bueno actuar al margen de la palabra. Hay que aprender a testificar del poder y de la gracia de Dios, de hablar de eso. Porque hablando de esa grandeza, primero reconocemos y agradecemos su favor para con nosotros, pero a la vez le estamos enviando un mensaje a nuestra mente, a nuestro corazón, de que Dios es grande y de que Dios nos ha guiado y nos quiere seguir guiando. Pero hay que también confiar en Dios y en su buena disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que nos estén rodeando, Dios está ahí dispuesto para ayudarnos, para socorrernos. Pero también tenemos que tener paciencia y comprensión cuando Dios permite que nos esforcemos para que progresemos, y cuando las respuestas llegan poco a poco,
en un lapso de tiempo que no es aquel que nosotros hubiésemos querido. En una ocasión cuando Lázaro estaba enfermo, que finalmente murió y llegó Jesús, Marta le dijo: ay, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, el propósito era ese, que muriera para él resucitarlo. Ella no lo sabía. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Cosas que pasan alrededor nuestro y que uno dice: Dios mío, ¿y qué es esto? Algunas cosas que parecieran ser incluso hasta una tragedia, pero son parte de un propósito que Dios, en su misericordia, ¿verdad?, ha diseñado, porque Él tiene un mejor plan, un mejor final de la historia. En conclusión, en el libro de Hebreos, como ya mencionamos, capítulo 11, el autor, para definir la fe, utiliza palabras y frases como perseverar, soportar, no perder la esperanza. La fe se describe en Hebreos, en el libro de Hebreos, que no viene cubierta con azúcar, algún atractivo, o con miel. Dios no le garantiza a nadie una vida de lujos y descanso. Es una fe rigurosa. Consiste en un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo y evitar el pecado, así como un compromiso constante de aferrarnos a Él, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay algo muy interesante en el pasaje inicial que utilizamos para esta reflexión bíblica en la versión traducción lenguaje actual. Fíjese que Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos. ¿Qué nos refleja esto? Señores, no hay prueba, circunstancia que no venga, de la cual Dios no nos haya primero preparado para poderla sobrellevar, sino que Dios no esté consciente de ella. Por tanto, esa sensación de abandono, de que cuidado si ya Dios me abandonó, es una cuestión, es una tendencia del ser humano en momentos en que su fe desmaya. Entonces, dice aquí otro aspecto que quiero destacar, pero yo he pedido al Padre para que te ayude, para que te mantengas firme. Entonces, Dios, Jesucristo, está ahí rogando al Padre para que nuestra fe no mengue. No permita que nada, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Que Dios te bendiga y que no mengue tu fe.